Muy buenos días con todos, les saluda el profesor Laines y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy importante titulado Los conceptos narrativos en la novela de José María Arguedas titulada Los ríos profundos. Bien, ¿están listos? ¿Preparados? Comencemos. A ver, José María Arguedas es un escritor que pertenece al movimiento literario indigenismo desarrollado en el año 1920 y nació en Andahuaylas, Apurima, 1911, murió en Lima, 1969. Acá nos puede decir, acá hay cinco elementos muy importantes para conocer al escritor José María Arguedas. Fue docente. ¿En qué lugar fue docente? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Agraria de La Molina. También fue investigador. ¿Qué es lo que investigaba, profesor? Investigaba la cultura andina, esa cultura andina que va a ser la raíz de toda su narrativa y su poesía en general. Aparte de docente e investigador, fue traductor. ¿Y qué es lo que tradujo? Tradujo mitos, poemas y relatos andinos. Un ejemplo de ello fue este libro titulado Dioses y Hombres de Huarochirí. Arguedas tradujo ese libro y aparte de traductor fue poeta. La mayoría de sus poesías, de sus poemas, lo escribió en quechua, ya que el quechua fue su lengua materna. Él conoció el quechua antes que el español. También se puede decir que estos dos lenguajes estaban en él desde pequeño, en él. Fue también un narrador y la mayoría de su narrativa está escrita en español. Un español muy importante, un español americanizado, un español que ha, un español que ha recibido una sintaxis quechua. Esta sintaxis quechua, ¿no? Se traspasó a este idioma español, formando así una lengua artificial, una lengua que estaba en los inicios de la narrativa de Arguedas. Entonces, Arguedas quería formar este lenguaje artificial, ¿no? Con ingredientes quechuas, con la sintaxis quechua. Sin embargo, se dio cuenta de que el quechua lo podía utilizar más en su poesía y el español lo podía utilizar más en su narrativa. Y es así como va a poder desarrollar ampliamente estos lenguajes que se vinculan ya que el ser andino que va a ser protagonista en las obras de Arguedas, este ser andino va a conocer el quechua. Arguedas va a colocar el quechua, pero va a escribir en español y en las acotaciones va a decir que el personaje está hablando en quechua. Eso en su narrativa. Pero en su poesía sí se muestra el quechua en todo su esplendor. Ya que Arguedas en realidad es un amante de la música, de las canciones, del huayno, del huaylas, y esta musicalidad es un elemento muy importante en toda su narrativa. La música, el lenguaje, la música, el lenguaje y el mundo andino. Estos tres elementos van a estar presentes en la narrativa de Arguedas. Bien, hay unos datos interesantes que Arguedas va a contar en diversos audios, en donde dice que su infancia sí fue triste, ¿no? Llena de sufrimientos, en donde Arguedas vivió en la casa de su madrastra
y la madrastra, o sea, no solamente ofendía al niño Arguedas, haciéndole, ¿no? Llevándola a la cocina, ahí con los indios, con los sirvientes, y que duerma ahí en una batea. Dice. También recibió abusos por parte del hermanastro de Pablo Pacheco, quien dice, Arguedas dice que este hermanastro un día le tiró la sopa en la cara y le dijo, no vales ni lo que comes. El niño Arguedas salió corriendo de ese lugar, se, se echó boca, ¿no? Boca abajo, cerca a un abismo, y pedía a Dios que le mande la muerte. Entonces, este sufrimiento va a quedar impregnado en la vida del autor y también como representación social en la narrativa del autor. La narrativa se compone de tres elementos muy importantes. Está formada, sus obras están formadas por cuentos, novelas y poesías. En cuanto al cuento, ¿no? Habíamos dicho que tenemos, a ver, ahí tenemos tres cuentos muy importantes. Su primer libro de cuentos, Agua, titulado Agua, un elemento muy importante para la vida del ser humano. La agonía de Resuniti y El sueño del Pongo. Este cuento es muy importante, o quizás, bueno, todos los cuentos, toda la narrativa de Arguedas siempre tiene presente el mundo andino y a los personajes que conviven en ese mundo andino. ¿Quiénes son? El hacendado y el indio Pongo. Los hacendados son crueles, los hacendados en la narrativa de Arguedas son crueles, en su mayoría, y los indios son estos indios no son tan tristes y tan sumisos, sino que ellos buscan la manera de cómo algún día enfrentarse a su patrón, al hacendado. Por ejemplo, en el cuento El sueño del Pongo, este indio pequeño, menudo, delgado, que tiene unos pantaloncitos doblados hasta la rodilla, cabizbajo y con los brazos cruzados, le pide licencia al hacendado para contarle un sueño. Y el hacendado abusivo le dice, ¿qué tú? ¿Que tú eres persona? ¿Tú hablas? ¿Tú no eres animal acaso? ¿Tú tienes alma? A ver, cuenta, pues. Si sabes hablar, cuenta. Y el indio, el pongo, le dice, patroncito, ayer soñé que habíamos muerto. Usted había muerto y yo también. Fuimos al cielo y allí nos dijeron, usted pongo, usted tiene que tener el cuerpo cubierto de excremento. El hacendado le va a cubrir todo el cuerpo de excremento. Y el hacendado dijo, claro, así tiene que ser, así debe ser, hasta el final de los tiempos. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más ocurrió en el cuento? En el sueño. Y el pongo dijo, y luego vino un ángel y, y me dijo que lo embarre a usted en todo su cuerpo con miel y chancaca. Y entonces el hacendado dijo, así debe ser, yo cubierto de miel y tú cubierto de excremento, así debe ser. Hasta que vino nuestro Padre Celestial y nos dijo, lámanse el uno al otro. Tú, indio, lame a tu patrón, y tu patrón, lame a tu indio. Este cuento, o este sueño que tuvo el Pongo, es un sueño, es un sueño en donde el Pongo reclama una justicia celestial, ¿no? Se ve que hay una justicia, se ve que en algún momento el Pongo
va a poder enfrentarse a su patrón. Y, y algo de esta vuelta, ¿no? De esta vuelta al origen para poder eh, aniquilar una injusticia, va a estar presente también en los ríos profundos, esa temática. En las novelas tenemos Jaguar Fiesta, que significa fiesta de sangre. Estos elementos, ¿no? Jaguar, son muy importantes en la narrativa de Arguedas. No solamente nos hace conocer un poco el quechua, el idioma quechua, sino también lo pone como palabras que son muy fuertes. Los críticos dicen que un insulto son palabras fuertes y, y Argueda coloca como personajes de sus novelas personas que insultan pero en quechua, como el personaje de Los Ríos Profundos, el padre Linares insulta a los indios de la hacienda de Patibamba en quechua. Sin embargo, para hablar con los hacendados, les habla y los elogia en español. Quizás porque el quechua es la lengua materna para el mundo andino, es el lenguaje más interior, más subjetivo, donde hay más sentimiento y, y donde los indios pueden entender este insulto como algo catastrófico. Diferente un insulto en un idioma materno, en una lengua materna, que en otro idioma. En esta novela, Jaguar Fiesta, se nos habla sobre la fiesta de una corrida de toros, pero en una versión andina, donde no solamente hay un toro, sino no solamente hay un toreador, sino hay varios toreadores ahí, ¿no? Y el toro no está solo, sino encima del toro hay un cóndor ahí, eh, eh, arañando con sus garras al toro. O sea, al toro lo degüellan, ¿no? Este toro simboliza la tierra y esta águila simboliza el cielo, ¿no? Mundos diferentes, pero siempre en conflicto. Diamantes y Pedernales es otra novela de José María Arguedas, y Los Ríos Profundos, publicada en 1958. El Sexto, que es una obra novela en donde nos narra su experiencia carcelaria en la ciudad de Lima. Y esta novela, titulada Todas las Sangres, ¿no? De la cual el título va a ser utilizado incluso por el Premio Nobel cuando hace referencia a que vivimos en un país donde reinan todas las sangres. Luego tenemos la novela póstuma titulada El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Ambientada en Chimbote, y también es una obra inconclusa, inconclusa. Y en la poesía tenemos, como habíamos dicho, la predominancia del lenguaje quechua. Por ejemplo, acá es, ¿no? Este título, Catatay, de 1972. Bien, esa es la narrativa, la obra, las obras de Arguedas. Aparte, tiene traducciones, investigaciones, ensayos antropológicos, ensayos antropológicos. Arguedas estudió antropología y es justamente un tema muy importante porque cuando él estudia antropología, la crítica dice que Arguedas utiliza muchos elementos de la antropología, de la etnología, en
en su obra literaria. Entonces tenemos, por un lado, el carácter estético de la literatura de Arguedas y por otro lado, eh, los datos, los datos específicos, puntuales de un ensayo antropológico en la narrativa de Arguedas. Es por eso que se hace difícil, quizás, saber con qué tipo de narrador nos encontramos, porque parece ser un ensayo antropológico. Hay muchas definiciones, definiciones de palabras en quechua. Arguedas lo explica como antropólogo que ha sido, y eso dentro de una novela literaria. Y, pero lo que más predomina es la literatura, o lo que más predomina es la antropología. Quizás ambos están vinculados, y es por eso que la obra literaria de Arguedas, obra literaria, tiene elementos con los cuales se puede identificar claramente la estética en un porcentaje mayor que la etnología. ¿Cuáles son esos elementos? El lenguaje. El lenguaje melodioso, el lenguaje musical que utiliza Arguedas en toda su narrativa, envuelve incluso a los datos desconocidos propios de la etnología. Entonces, la musicalidad tiene un lugar predominante sobre, sobre los significados, sobre los datos antropológicos. Esa musicalidad es lo que va a envolver toda la narrativa de Arguedas, desde el inicio hasta el final. La sintaxis quechua, los cantos quechuas, los personajes músicos, los cantos corales, los personajes en coro, ¿no? Los personajes colectivos que va a estar presente en la narrativa de Arguedas. Estos personajes colectivos van a ayudar a que la narrativa de Arguedas tenga vigor, tenga mucha vida, mucha energía, mucha entonación, mucha tonalidad. Y es por eso que se le considera una obra en donde estará presente el elemento antropológico, pero también está el presente la estética literaria a través de la musicalidad o a partir de la musicalidad. Arguedas fue muy amigo de los músicos y, a ver, esto del suicidio se desarrolló ahí en la Universidad Agraria de La Molina. Eh, en algunos archivos se dice que él tenía que despedir a varios colegas de la universidad, lo habían puesto en un cargo alto, lo tenía que despedir, y esto más los problemas, tenía muchos problemas de ansiedad, problemas que lo aquejaban. Él tomaba pastillas, y entonces tenía problemas de la infancia, el sufrimiento que no daba cabida para el olvido. Y entonces esto generó en él que se suicide, ¿no? Se suicide en el año 1969. Su objetivo en la literatura era demostrar que la raíz andina, que el mundo andino tenía que ser el centro para un proyecto social. Entonces, Arguedas propicia un proyecto social, teniendo como base el mundo andino, porque en el mundo andino se encontraba
se encontraba valores valores culturales que estaban siendo aniquilados por por la modernidad, por aniquilados por un mundo costeño realmente cruel y abusivo. Entonces, el objetivo de Arguedas era plantear esa temática en cada una de sus novelas. Ahora veamos las características de su narrativa. Dice, permite comprender la cosmovisión del hombre andino. Permite comprender la cosmovisión del hombre andino. Es decir, que a través de sus novelas, a través de su narrativa, él ayuda al lector a que el lector comprenda no una visión particular del hombre andino y del mundo andino, sino una cosmovisión de todo el mundo andino, porque todo el mundo andino involucra muchas cosas, involucra muchas costumbres, involucra el lenguaje, involucra toda una cultura, involucra los elementos de la naturaleza, las creencias, la magia, los mitos, involucra todo, todo eso es la cosmovisión andina. Para Arguedas, el lenguaje estaba compuesto de un sujeto y objeto. El sujeto, el sujeto o el personaje de Arguedas, los personajes de Arguedas son personajes subjetivos. Y estos personajes subjetivos se vinculan con el objeto real, que vendría a ser la naturaleza. Ese vínculo entre el hombre y la naturaleza, entre un niño y el río, ese vínculo es muy importante para que se se pueda solucionar algún conflicto social. Por ejemplo, para entender la cosmovisión andina, Arguedas hace uso de los mitos y la magia. Por ejemplo, un río cuyas aguas emiten voces. Estas voces son similares al chasquido de dos piedras. Estas voces de los ríos son arrastradas. Así como los ríos arrastran las piedras, los ríos arrastran voces. Y el niño Ernesto, de los ríos profundos, el niño Ernesto cree que el río no solamente puede llevar las voces de un lugar a otro o enviar un mensaje a través del río, un mensaje para su padre que está en un lugar distante, sino también que el río puede ser un elemento purificador y llevarse a la peste. Eso lo aprende Ernesto a partir de la actuación de los indios colonos, que son los indios de las haciendas que han sido maltratados, pero que en algún momento estos indios se van a levantar en masa y van a ir, van a secuestrar al cura de la iglesia, al padre Linares, para que el padre haga misas en honor a los difuntos de la peste, de una peste cruel que ha matado a muchísimos indios. Entonces, esa misa es muy importante para que la peste se acabe y esta creencia del río y de la misa, esta creencia logra adquirir tonalidades de transculturación. Por un lado, la misa, que es un elemento occidental,
Bueno, el padre Linares, ¿qué hace? Hace la misa en quechua. Por un lado la misa y por otro lado el lenguaje. El lenguaje. Y la creencia de que la misa va a poder, va a poder salvar las almas de los difuntos que han perecido a consecuencia de la peste. Entonces, la cosmovisión del mundo andino es que los elementos de la naturaleza están vinculados con el lenguaje de los personajes. Otra característica nos dice que en sus relatos une el yo. En sus relatos une el yo. O sea, bueno, tenemos una historia y tenemos un relato. La historia se convierte en relato a partir de una narración, a partir del proceso de narración. ¿Qué significa el proceso? El proceso es aquello que tiene inicio, nudo, desenlace. A partir de ese proceso, toda historia se convierte en relato. Y esa historia tiene que tener personajes, tiene que tener narradores, tiempo, tiene que tener acciones y para que se vuelva relato. En sus relatos, Arguedas une el yo, pronombre en primera persona, el yo del protagonista con el de ellos, con el de los indios. Entonces, el yo del protagonista, del personaje principal en los ríos profundos, llamado Ernesto, ese yo se, se une con el de ellos. ¿Quiénes son ellos? Son los indios colonos, los indios que sufren ante los abusos de los hacendados. Son los indios criados de los hacendados. Y estos, a- a- el niño Ernesto vincula este sufrimiento de ambos, tanto del niño, ya sea por la ausencia del padre o por el sufrimiento mm, que padeció en la niñez, y del sufrimiento de los indios. Por ejemplo, en el capítulo 1, titulado el viejo es un hacendado abusivo que tiene un indio, tiene un pongo, y lo trata muy cruel a ese pongo. El día que Ernesto y su padre viajaron al Cusco para visitar al viejo, ese día Ernesto conoció al viejo, conoció que era un hombre déspota, porque déspota y cruel, inhumano, avaro, que en vez de, en vez de ayudar a los indios, los mataba de hambre. Por ejemplo, en su hacienda él tenía muchas frutas y él prefería que las frutas se pudran en un almacén antes que darle de comer a los indios. O sea, un egoísmo cruel. Y los indios que trabajaban para el hacendado, o sea, que eran que eran casi 300 indios en una hacienda, estos indios sufrían bastante. No solamente porque la hacienda era un lugar cerrado, mm, inhóspito, sino que los indios eh, necesitaban una justicia, necesitaban libertad, necesitaban tener un espacio libre, abierto. Eso es lo que ellos necesitaban. El niño Ernesto se da cuenta de eso y ¿qué es lo que hace? No se despide del viejo. Cuando se va del Cusco, se despide del Pongo, lo abraza al Pongo. Otra característica de la narrativa de Arguedas es que Arguedas propone una mirada mítica del universo andino. ¿Qué significa una mirada mítica del universo andino? El universo andino, esto ya es parte de una técnica literaria, técnica narrativa nueva, con otros autores,
con otros autores se asemeja a, a las técnicas que utilizan otros autores. Por ejemplo, la técnica de lo real maravilloso, ¿no? En donde está presente la magia. Por ejemplo, ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a mezclar la magia y la musicalidad. En el Cusco había una catedral, esa catedral tiene una campana enorme y el papá un día, el papá de Ernesto, le dice a su hijo que esa campana fue construida gracias a la señora, una señora principal del Cusco, llamada María Angola. Ella donó un quintal de oro para construir esa campana. El oro hace que la campana tenga una melodía celestial. Esa melodía sube hasta el cielo y desde ahí los ángeles del cielo descienden con un canto angelical, con un canto hermoso. Y esa voz, ese canto llega hasta, ¿no? Llega a todas las haciendas, llega a toda la comunidad del Cusco, a todas las comunidades. Ahora, Ernesto también sabe que a partir del sonido de la voz de la campana, Ernesto tiene una idea. Ernesto imagina que esa voz está haciendo justicia y que de las profundidades del río sale, emerge un toro enorme que muge, que da un mugido, ¿no? Que se va a las montañas altas y, y que estos animales buscan justicia. Entonces es una mirada mítica del universo, ¿no? Así como, como cuando nos enseñaban en el colegio que del lago Titicaca salieron dos fundadores, Manco Cápac y Mama Oyo, igual. Esa es una mirada mítica, pero en este caso Ernesto tiene la visión de que en algún momento van a salir de los ríos profundos, van a salir animales feroces a luchar, a luchar contra, contra, contra los crueles hacendados, los crueles gamonales, que lastiman física, psicológica y sexualmente a los indios. Otra característica de Arguedas es que Arguedas escribe en castellano lo que aprendió en quechua. Su lengua materna fue el quechua. El primero dice, ¿no? Que aprendió el quechua, ¿no? Pero su madre falleció cuando él era un niño, cuando era un bebé. Su padre contrae nuevas nupcias y es esta madrastra la que va a atormentar al niño Arguedas. Y como las obras de Arguedas son autobiográficas, el niño Arguedas en realidad es un adulto que evoca toda su infancia. Ahí tenemos un narrador omnisciente que no está presente en la historia, pero evoca, recuerda la infancia. Y esos recuerdos lo transmite a través de un lenguaje lírico, subjetivo. Y por otro lado, tenemos el español, pues, ¿no? Entonces, con qué lenguaje se siente más a la lengua materna? Cuando a él lo insultan, pero en quechua, él siente que le ha dolido en el alma. O sea que él no va a insultar en español, le va a insultar en quechua, ¿no? Nos va a decir las peores groserías que dicen los personajes, lo dicen en quechua. Las lisuras están en quechua en la narrativa de Redas. Aquí tenemos el tiempo de la historia y del relato. El contexto. Hasta mediados del siglo XX se impuso el gamonalismo,
¿Y qué fue el gamonalismo? Un sistema de explotación a quién? A las comunidades indígenas. ¿A través de qué? A través de la violencia racial y social. Así como los hacendados son violentos contra los indios, ellos dicen, los hacendados dicen, son mis indios, son nuestros indios. El gamonal redujo al indio a condiciones extremas de trabajo. Es decir, trabajaban, los indios trabajaban y dormían. No había tiempo para más, para más. Con esta novela, Arguedas actualiza un proyecto de cambio social. Eso es el objetivo, ¿no? Eso es el objetivo de toda, en general, de toda la obra. Actualiza un proyecto de cambio social, teniendo como base el mundo andino. ¿Y qué es lo que va a criticar? Para que haya un cambio social, va a criticar primero al sistema opresor educativo. Mira, estamos en el año 2021 y, y de eso se trata, ¿no? De que en realidad la educación ha tenido tantos errores, y los países que han salido adelante, los países desarrollados, son desarrollados porque cambiaron la educación. Tenemos los ejemplos de Finlandia, ¿no? Los ejemplos de otros países. Entonces, el sistema educativo, si no se cambia el sistema educativo opresor, tradicional, feudal, ese sistema educativo va a seguir aniquilando, liquidando al hombre andino, al mundo andino, a la visión andina, liquidando. ¿Qué es lo que liquida el mundo andino? El vínculo andino del hombre con la naturaleza. Claro. Entonces, para el mundo, para el sistema opresor educativo, no debería haber ese vínculo. Es por eso que, es por eso que el niño Ernesto critica, ¿no? Se da cuenta de que el padre Linares, en los ríos profundos, que el padre Linares da sermones, castiga a los indios en quechua. Les dice que ellos han robado la sal. Y Ernesto le dice al padre Linares, no, padre, ellos no han robado la sal. ¿Por qué han querido? Ellos robaron la sal para dársela a los pobres. Y, y el padre Linares le dice, el hecho de robar ya es algo malo. El que roba o recibe lo robado, igual tiene que tener un castigo. Este padre los hace rodear a los indios ahí en pleno barro, ¿no? ¿Y esto qué es lo que genera en el niño Ernesto y en los indios? El desarraigo cultural. O sea, lo que quieren es que uno aniquile su cultura, sus creencias, sus mitos, sus costumbres, para que, para que pierdan su identidad. Y de lo que se trata es de buscar la identidad. En esta novela de los ríos profundos, el niño Ernesto viaja hacia el Cusco con su padre y luego viajan ambos hacia la ciudad de Abancay, y este viaje simboliza eso. O sea, los viajes de Ernesto simbolizan la búsqueda de la identidad. Igual que en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Ahí también la búsqueda del padre simboliza la búsqueda de la identidad. Acá no hay una búsqueda del padre. Acá Ernesto no busca al padre, no busca a la madre. Acá Ernesto busca su identidad. ¿Y la identidad cómo se determina? A través de los diferentes eh, personajes. Es por eso que Ernesto está conociendo las distintas clases sociales, las distintas clases sociales, los diferentes arquetipos
conoce a los diferentes arquetipos en sus viajes y todos esos arquetipos van a ayudar a que Ernesto forme su identidad. Esto es un proceso. Este proceso se le conoce como el proceso de aprendizaje. Por eso, ¿no? Esta es una novela de aprendizaje para Ernesto, es una novela de aprendizaje. Y, y Ernesto está entre dos mundos. El mundo cruel de los hacendados y el mundo del sufrimiento, el mundo, no del sufrimiento, porque tarde o temprano, o sea, no es una novela indianista. Si fuera indianista, sí, los personajes sufren. Acá los indios de Arguedas no sufren. O sea, sí sufren, claro, pero justamente eso es lo que los hace levantarse y rebelarse contra los crueles hacendados o contra los crueles padres de la iglesia. Y Ernesto se levanta, no, Ernesto todavía no se levanta porque es un niño. El que sí se levanta son los personajes colectivos, las chicheras. Las chicheras que son unas señoras jovencitas que viven en el barrio Alegre, el barrio de Guanupata, y desde ahí ellas van a reclamar el monopolio de la sal. Los comerciantes no quieren vender la sal a los indios, le prefieren venderle a los hacendados, no a los indios. Y es por eso que los indios y el pueblo se rebela contra estos comerciantes, entran al almacén, roban 40 sacos de sal y tres de ellos, tres sacos, se lo entregan a los indios de Patibamba. Los hacendados prefieren darle la sal a las vacas, a las reses, a los animales, antes que darle a los indios. Recuerda que la sal es muy importante, claro, es importante para la vaca, pero también para el ser humano. Tiene un elemento muy importante llamado el yodo. Si no consumen yodo, si no consumen el yodo, puede haber problemas, ¿no? En la faringe, todo eso. Entonces, el desarraigo cultural muestra a Ernesto como un niño situado en un mundo dividido y que tiene que elegir, ¿no? Tiene que elegir entre el mundo de los asesinados o el mundo de los indios. Pero los indios, ojo, los indios se rebelan. Porque luego de que las chicheras se rebelaron, ¿qué pasó con las chicheras? Llegan los soldados, capturan algunas, no a todas, capturan algunas, pero ellas tranquilas, ellas incluso eh, tienen la esperanza de que las que se fueron van a volver con los chunchos de la selva para seguir atacando a todos los soldados. Y Y cuando surge la peste, también los indios colonos salen de su casa, se rebelan, ya no aguantan tanta muerte y entre todos en masa se juntan de todas las haciendas. Imagínate, en cada hacienda 300 indios. Ahora imagínate, de todas las haciendas se levantan los indios, van al colegio internado donde está de director el padre Linares y le dicen al padre Linares que haga una misa. Lo obligan a hacer una misa. Entonces, ahí no tenemos al indio sumiso, como nos decían en el indianismo, como sí hay en el indianismo, sino acá tenemos el indio que se puede rebelar, al indio que reclama su justicia, que no se queda de brazos cruzados. Por lo tanto, Ernesto, en la mayoría de las páginas de esta novela, Ernesto siempre va a estar ahí al lado de los indios, acompañando a los indios. Acompañó a las chicheras en la revuelta, el motín de la sal, acompañó a sus compañeros y todo esto, todas estas acciones que se desarrollan en Abancay, en la ciudad de Abancay, permiten que Ernesto pueda discernir entre estos dos mundos, pueda aprender entre estos dos mundos. Y al final, Ernesto
vuelve, vuelve al punto inicial de donde comenzó todo. Vuelve a una de las haciendas del viejo. O sea, el viejo vive en el Cusco, de ahí se van a Abancay, en Abancay pasan muchas peripecias y de ahí surge la peste y la peste hace que todos se vayan del colegio y el papá no llega, pero envía una carta diciendo que Ernesto debería ir a una de las haciendas del viejo, porque ahí es donde lo va a recoger el papá. O sea, al final, ¿no? Como un tiempo circular. Ernesto vuelve a una de las haciendas del viejo, que en realidad es su tío, es un pariente. Aquí tenemos el argumento, ¿no? Los viajes. Capítulo uno, el viejo. Es un viejo abusivo, cruel, hacendado, que trata mal a los indios. Es mayordomo de las fiestas patronales, llega ebrio, no solamente le da de latigazos a sus animales, al caballo, sino también a los indios pongos. Representa el feudalismo. Es un hacendado cruel. Deja que se pudran las frutas en vez de dársela a los indios. Es egoísta, es avaro y es un personaje, a ver, es un personaje que cambia de carácter. ¿Por qué cambia de carácter? Porque cuando va a la iglesia se arrodilla, se arrodilla y, ¿no? Ante la iglesia y saluda a los frailes y a los hacendados. Pero cuando llega a su hacienda, castiga a sus indios. Les dice que él sabe lo que están haciendo los indios, que él puede ver todo, escucha todo y sabe todo. Y que los indios son unos flojos, haraganes, no hacen nada. Entonces, castiga cruelmente por un lado a los indios y por otro lado a los hacendados y a los frailes los saluda cortésmente. Un cambio de actitud presente en el personaje El Viejo. Luego tenemos el otro capítulo que serían los viajes, que Ernesto, este capítulo sí es una evocación, por eso acá se dice que hay dos narradores, el narrador Ernesto como niño de 14 años y el otro narrador que es el padre, el papá de Ernesto, porque es un adulto, el otro narrador es un adulto que recuerda su infancia, que recuerda los viajes que hizo con su padre. Es una evocación, un recuerdo, una evocación es un recuerdo. ¿Y quién lo hace eso? No lo va a hacer un niño, pues lo va a hacer un adulto. Por eso se dice que hay un narrador omnisciente, un narrador adulto que no está presente en la historia, porque en la historia solamente hay niños, están hacendados y están los frailes, los frailes. Entonces, hay dos narradores, protagonista, niño, y el narrador omnisciente, adulto. Adulto que evoca su infancia. En los viajes se evoca los viajes que el narrador adulto hizo con su padre cuando el narrador fue niño. Los viajes a Cora Cora, a Guaitará, a Puquio, a Cangallo. Estos viajes donde Ernesto era eternamente feliz. Donde conoció al árbol de Capulí, donde conoció eh, al, al cernícalo que se enfrentaba al cóndor y al águila. Conoció muchas costumbres, conoció música de diferentes pueblos, igual que el padre. El padre no sabía la letra del huayno, de la música del pueblo, pero sí sabía a qué pueblo pertenecía tal o cual música, la música en quechua. El tercer capítulo es la despedida. Se despiden del viejo en el Cusco y luego continúan su viaje hacia Bancay. En Abancay se dan cuenta que mucha gente está rodeada en el suelo. Y cuando el papá de Ernesto pregunta, ¿por qué todos están arrodillados? Ay, que el padre Linares está enfermo y para nosotros es un santo ese hombre. Por eso estamos arrodillados ahí rezando para que se recupere, para que recupere su salud. Ay, ay, ay. Entonces, lo que hace el papá de Ernesto es matricular a su hijo en un colegio internado
de Abancay, donde el director va a ser el padre Linares, y, y el papá tiene que ir a buscar trabajo. Conoce a un hombre. Primero fue a la casa de un notario que era su amigo, pero se dio cuenta que su amigo ya estaba envejecido, enfermo, tenía esposa, tenía hijos, o sea, no podía ayudarlo. Luego conoce a un señor llamado Don Joaquín, que es de Chalhuanca, y que necesita los servicios de un abogado. El papá de Ernesto era un abogado, es un abogado itinerante que iba de pueblo en pueblo. Y justo conoce a este señor de Chalhuanca, Don Joaquín, que solamente se va a presentar una vez en la historia y después ya no vuelve nunca más. O sea, son personajes incidentales, episódicos, porque solamente aparecen en un solo episodio. Le da trabajo sobre un litigio de tierras y el papá se despide de Ernesto, ¿no? Se despiden. Ernesto le dijo, pero papá, tú me dijiste que íbamos a estar juntos, el viaje era para estar juntos. Sí, hijo, pero yo tengo que trabajar, yo voy y vuelvo, no te preocupes. Tú te quedas acá en el colegio, tienes que participar en las clases. Entonces se despiden, pues, ¿no? Esa despedida, ¿no? Esa es la despedida a la que hace alusión el libro, la despedida de Ernesto y su padre, ¿no? Su padre, que es un personaje también que en realidad no se le conoce mucho un carácter psicológico, porque aparece solamente una vez y no hay cambios de conducta, no se le conoce incluso su psicología, dijo que iba a volver nada más. O sea, no hay muchos datos sobre el padre. Un personaje simple. Y dijo, ya vuelvo, ¿no? Cusco, luego están en Abancay, ahí está el padre Linares, que es el director del internado y que representa el sistema opresivo de educación. ¿Por qué opresivo? Porque este padre castigaba a los alumnos como le daba la gana y, y también castigaba a los indios de las haciendas, los sermoneaba en quechua. ¿Recuerdan que le dije que las chicheras habían robado la sal para darle a los pobres? Tipo Robin Hood. Pero estas chicheras tienen un líder llamada Doña Felipa y el padre Linares se enfrenta a Doña Felipa. Doña Felipa no se queda callada porque es una mujer alta, robusta, con unos senos protuberantes y va y se enfrenta al padre Linares. No le tiene miedo, se enfrenta. Entonces, aquí no tenemos a este personaje, Doña Felipa, que pertenece, ¿no? A la comunidad andina y que tiene miedo. No, ella no tiene miedo. Ella incluso busca rifle, busca fusil para enfrentarse a los soldados. Robó 40 sacos de sal, o sea, no era un saco, era 40 sacos de sal, ¿no? Y no solamente se enfrenta a ella, sino Doña Felipa también se enfrenta a los soldados. Claro, la capturan y todo, pero ella se escapa. ¿Sí? Ahora, este padre Linares se entera de esto y va a la hacienda de Patibamba y les dice a los indios que son los sermonea en quechua, que son unos desagradecidos, que cómo van a aceptar algo que es robado, que los indios deberían darle gracia a los hacendados, más bien. Los hacendados sí son hombres justos, bondadosos. Según el padre Linares dice que los hacendados son justos y bondadosos. Y es más, el padre Linares dice, los hacendados son los que le van a regalar a ustedes la sal. O sea, lo hace quedar bien a los hacendados. Esta complicidad entre los padres de la iglesia, el padre Linares y los hacendados, esta complicidad tiene como objetivo humillar, maltratar a los indios colonos. Y no solamente a los indios, ¿ah? También cuando ya el padre Linares llega al colegio con Ernesto, porque le hizo ver todo eso a Ernesto, hizo ver cómo les hizo arrodillar a los indios ahí en pleno barro. Pero padrecito, está lloviendo, hay barro. Arrodíllense, arrodíllense. Entonces, Ernesto ve todo eso. Ernesto ve el doble discurso del padre Linares. Conoce el doble discurso del padre Linares.
y cuando llegan al colegio se enteran de que había otro padre que se llamaba el hermano Miguel, afroperuano, y este hermano Miguel había golpeado a uno de los alumnos, al Lleras, pero Lleras no es un alumno tranquilito, ni estudioso, mucho menos. Era un alumno violento y abusivo con sus compañeros. Sin embargo, no se amilanó ante el hermano Miguel y va y se enfrenta al hermano Miguel. Se habían peleado porque el hermano Miguel le sacó un foul y estaban jugando ¿no? Estaban jugando y el hermano Miguel va y lo golpea hasta llenarlo de sangre en todo el rostro. El Lleras, el Lleras tenía un amigo, el Añuco, que también era otro abusivo, mata perra, los dos juntos eran traviesos, pero el Lleras era más abusivo, más cruel. Al Lleras le pegaron. ¿Por ser cruel? No, sino porque era insolente y ofensivo con el padre Miguel, con el hermano Miguel. Cuando el hermano Miguel le golpea al Lleras, todos están llorando en el suelo, todos los niños. El Añuco, no, por favor, no, padre, ya no le pegue. Y para ti también. El hermano Miguel le pega al Añuco también, por meterse. Entonces todos están con miedo. El hermano ha golpeado al Lleras. El Lleras no es un tranquilito tampoco, ¿ah? El Lleras no va a cambiar, no va a cambiar. Es un personaje que tiene su carácter desde el inicio hasta el final, va a ser igual. ¿Y por qué te digo esto? Porque el Lleras también abusaba de una jovencita que vivía ahí en el internado, en el colegio, que era la Opa Marcelina, una jovencita bajita, blanca, rubia, llena de pecas, llena de piojos, y el Lleras abusaba de ella. No solamente el Lleras, también había otros alumnos que abusaban de ella, como el Peluca, que era un corpulento, cobarde, que abusaba de la Opa Marcelina sexualmente. Y los niños veían eso. Es más, al más pequeño de los niños le hacían ver eso. El Lleras un día agarró al Palacios, el Palacitos, que es el más pequeño del grupo, y quiso que el Palacitos abuse también de la OPA Marcelina. Palacitos, no, 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 yo no quiero hacer eso, no quiero hacer eso, por favor, no, lloraba, gritaba, y yo no quiero hacer eso. Y estos constantes abusos, ¿no? Eh, mezclados con otros tipos de abusos, ¿no? Cuando llegó el padre Linares, le dijo al hermano Miguel, ¿sabes qué, hermano Miguel? Ya, tranquilo, no se preocupe, vaya a su celda, yo voy a hablar con los chicos, chicos, ¿saben qué? El hermano Miguel se ha excedido, vayan, pídanle disculpas porque en realidad él es un hombre bueno, él lo que lo ha hecho todo por ustedes, lo ha hecho para que ustedes no sean malos. Entonces, el doble discurso. Pídanle perdón al hermano Miguel. Todos le pidieron perdón, excepto el Lleras. Lleras ese día se fue, se escapó del colegio, buscó a una mestiza que vivía cerca y los rumores dicen que lo encontraron muerto en un río que iba en dirección a la selva. En este colegio pasan tantas cosas, hay personajes tan diferentes, niños violentos, unos contra otros, pero ¿quién incentiva ese odio? El padre Linares. Les dice que en el recreo deberían jugar a la guerra entre chilenos y peruanos. Ustedes son los chilenos deberían morir, los peruanos deben atacar a los chilenos, que nos han robado las tierras, la tierra de Tacna y Arica y de Tarapacá y todo eso. Entonces, el padre Linares incentiva el odio en estos niños. Ya cuando en el colegio ya se vuelve rutinaria la cosa, cuando ya no hay nada que jugar, todos están aburridos o bien abusan de la OPA, o bien se pelean entre ellos, se amenazan, se insultan, hasta que llegó un niño llamado Antero, el Marcasca. Marcasca tiene todo su cuerpo lleno de lunares. También tiene pecas, también es rubio, le dicen el Candela. Y un día trajo el Marcasca trajo un trompo,
un trompo grande llamado el Zumbayu, y se lo regaló a Ernesto. Ernesto contento, ¿no? Y los demás estaban ahí molestos. ¿Y por qué a él y por qué no a nosotros? Y Antero también le regala el Zumbayu a todos. Se pidió para todos. Y todos están contentos y juegan al Zumbayu. Pero Ernesto cree que ese objeto lúdico, el Zumbayu, 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 tiene una terminación. Zumbayu, Iyu, como el Ayu, Ayu. Y entonces lo relaciona, los sonidos. Los niños juegan con los sonidos, con los fonemas. Y de esto no entienden los adultos. Según la psicología, el lenguaje principal de los niños son los sonidos. Y para los adultos, los sonidos vienen a ser un lenguaje secundario. Es por eso que Antero le dice a Ernesto que el zumbayo emite un sonido y ese sonido puede llevar un mensaje a cualquier parte de Abancay. Y Ernesto le dice, yo quiero enviarle un mensaje a mi padre, ¿se puede con el zumbayo? Sí, claro que se puede, hermanito, dile, envíale el mensaje. Y ese sonido va a circular en el ambiente hasta llegar al lugar donde quiere que llegue Ernesto. Fueron amigos, después ya Ernesto se da cuenta de que Antero había cambiado mucho. Antero cambió mucho. Ya, ya no enamoraba a las chicas con poemas, con flores, ya no las visitaba, sino que veía a las chicas como un objeto sexual. Como, oh, yo tengo dos enamoradas, y se jactaba y se burlaba. Y después ya no defendía a los indios como lo hacía Ernesto, ahora defendía a los hacendados porque dice que su padre era un hacendado. Es por eso que se aleja, Antero se aleja de Ernesto, Ernesto, mejor dicho, se aleja de Antero. Ernesto sí prefiere ir donde o estar donde los indios, en cambio Antero prefiere estar donde los hacendados o hijos de hacendados. Por eso que Antero se hace amigo de Gerardo, que es el hijo de uno de los soldados que llegaron a Bancay para hacerle frente a las chicheras. Frente a todo estos problemas, aparece la peste. La peste está matando a muchos comuneros de Patibamba, a los comuneros de Guanupata, de Pachachaca. La peste ha entrado al colegio. La cocinera está mal, se enfermó, fue víctima de la peste. El portero Abraham también. Incluso la UPA Marcelina se llenó de piojos, comenzó a tener fiebre. Ernesto va y la busca, la UPA Marcelina. El padre Linares le encuentra a Ernesto llorando frente a la UPA Marcelina, porque Ernesto es muy sensible ante el sufrimiento de los demás. El padre Linares lo recoge, lo levanta a Ernesto, lo golpea y lo lleva a la ducha, ¿no? Le lava su cabeza con creso y lo meten lo encierran en una celda. No vas a salir ahí. Puede ser que te hayas contagiado, no vas a salir ahí. Cuarentena para ti. Hasta que tu papá nos diga si vas a salir o no, tu papá tiene que recogerte. Y los demás papás que decían, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, voy a recoger a mi hijo. Mi hijo no va a estudiar en este lugar porque en este lugar han ofendido a un hermano, a un padre de la iglesia. Los papás se llevaban a sus hijos, uno por la violencia social, racial que había ahí, otros se llevaban a sus hijos porque no querían que sus hijos sean víctimas de la peste, se llevaron al Peluca, se fue el Lleras, el mejor amigo del Lleras, el Añuco, que era un chico malcriado con los demás, mm, se amistó, cambió de actitud. Es un personaje que cambió de actitud. Se amistó
con muchos de sus compañeros porque los padres ya lo habían elegido para que él sea un futuro fraile y lo llevaron para que estudie en una de las haciendas del Cusco. Bien, entonces la peste llega, está matando a las personas y es ahí donde los indios colonos salen de todas las comunidades y deciden ir a buscar al padre Linares para que haga la misa en, en homenaje a los difuntos, en honor a los difuntos y para que la peste se vaya de una vez. El padre Linares le dice a Ernesto que ha llegado una carta de su padre, dice que su papá va a venir a recogerlo y que Ernesto debería ir a la hacienda de uno de sus parientes llamado el Viejo, Víctor Manuel, ¿no? Jesús Manuel, así se llamaba el viejo hacendado, ¿no? El tío de Ernesto, Jesús Manuel. Y ahí es donde debe ir, ¿no? Ahí es donde va a ir Ernesto. Pero en el trayecto, Ernesto se despide de la enamorada de antes, de Salvinia, se despide de todos, se despide del puente Pachachaca, que está construido a la orilla del río Pachachaca, del mismo nombre, y le dice al río que se lleve a la peste, porque el río, así como arrastra las piedras, también puede purificar, puede arrastrar todo y purificar todo ese lugar, toda esa comunidad de Bancay, porque para Ernesto el río es un ser vivo. Esta es una cosmovisión andina, es parte de la cosmovisión andina, parte de las creencias, mito, magia que hay en esta cultura. Doña Felipa, líder de las chicheras, roban la sal para darle a los indios, los gendarmes se enfrentan a las chicheras y Ernesto huye hacia una de las haciendas del viejo. O sea, todo vuelve, ¿no? Vuelve. Ernesto de que salió de la hacienda del viejo y dijo, no, nunca más voy a volver donde este viejo desgraciado. Ahora, al final, cuando ya llega la peste, llega la carta del padre y él tiene que volver a una de las haciendas del viejo. Un tiempo circular, ¿no? Un tiempo circular. Los ríos profundos tienen como tema principal, identificarse con el mundo andino. Identificación con el mundo andino, con sus creencias, mito, magia, con su lenguaje y su musicalidad. Y el tema secundario, violencia racial y social, que está presente dentro del colegio y dentro de las haciendas. Dentro de esos dos espacios hay violencia racial y social. Desarraigo cultural, es decir, que, que Ernesto no sabe si es indio o es costeño, mm, está en un proceso de en búsqueda de su identidad. Y en ese proceso conoce a los padres de la iglesia que le aniquilan poco a poco su cultura, originando qué cosa? El desarraigo cultural en el niño Ernesto. La iglesia simboliza el sistema opresivo de educación y Ernesto simboliza ese vínculo andino del hombre con la naturaleza. El hombre como sujeto y la naturaleza como un objeto de conocimiento, de comprensión, de sentimiento, de subjetividad, ¿no? Que deben estar vinculados según el autor, según el proyecto, ¿no? A que quiere lograr el autor, que quiere lograr el autor. Tipo de personaje según el grado de relevancia. Tengo tres personajes principales, secundarios, incidentales o episódicos. Los principales organizan los acontecimientos y tienen un rol fundamental en su desarrollo. Personajes secundarios, su presencia es complementaria, proporcionan coherencia y consistencia al desarrollo del personaje principal. Sus acciones se vinculan con este. Como personajes secundarios también tenemos a los personajes colectivos, las chicheras, los soldados y los indios colonos. Como personaje principal tenemos al niño Ernesto, como el niño Ernesto. Y como personaje incidental o episódico, que ayudan a ordenar, revelar, solucionar o retardar los sucesos y que no siempre, no aparecen en toda la historia, sino en episódicos, porque aparecen en un solo episodio. Aparecen una sola vez nada más. Y ya. Y es más, ni siquiera se relaciona mucho con el personaje principal. Por eso que personaje incidental, los críticos
dicen que como personaje incidental está el abogado amigo del padre de Ernesto, ¿no? El padre de Ernesto va a buscar, va a pedir ayuda, trabajo al notario, que es amigo del padre de Ernesto, y este notario estaba viejito y enfermo. O sea, no le podía dar trabajo, ni siquiera él tenía trabajo. Y el otro personaje incidental es el señor que le consiguió trabajo en Chalhuanca, el papá de Ernesto. Ese señor aparece una vez, le da el trabajo y ya nunca más vuelve a aparecer. Personaje principal, Ernesto. Su padre le enseña a Ernesto numerosos palacios y restos arqueológicos de los incas. Este hecho hace que Ernesto acentúe su identificación con la cultura andina, con el mundo andino. O sea, ¿quién le enseña? ¿Quién le enseña el mundo andino a Ernesto? Su papá. ¿Cómo le enseña? Cuando le dice, hijo, mira, mira lo grandioso que es la melodía la melodía que hay en el Cusco, la melodía que suena en las campanas de la Catedral del Cusco. Observa, hijo mío, las líneas ondulantes de las piedras, como la piedra de los 12 ángulos que hay en Sacsayhuamán. Observa el palacio de los incas, hijo mío, un palacio hermoso, majestuoso, y que todo esto se está eliminando, se está liquidando debido a la modernidad. En Cusco, el Cusco que yo conocí no es como ahora. Ahora hay alumbrado eléctrico, hay balcones, ya no están las casas tradicionales, ahora hay casas modernas. Hijo mío, se está perdiendo el mundo andino, se está liquidando el mundo andino. Por eso que el papá le dice a Ernesto que que conozca el mundo andino, que se identifique con el mundo andino. Y para combatir la imposibilidad de pertenecer enteramente a cualquiera de estos dos mundos, andino y costeño, decide soportar su condición a través de la ensoñación y la comunicación con la naturaleza. A menudo se identificará más con los indios. Entonces, Ernesto está en un proceso de aprendizaje. Está entre el mundo costeño y el mundo andino. No es que sepa cuál elegir o cuál debe elegir, sino que a él es el que le toca elegir. Y antes de elegir cualquiera de los dos mundos, andino o costeño, antes de elegir eso y los valores de cada uno de ellos, Ernesto se vincula, Ernesto se comunica con la naturaleza. ¿Y qué significa comunicarse con la naturaleza? Significa darle voz y darle vida a la naturaleza, al río, a las piedras, a las campanas, a todo, a los rifles, a todo, todo lo que hay en la obra, todo lo que hay en la obra, todo tiene una voz, todo tiene voz. Y esa comunicación con la naturaleza es lo que lo acerca más al mundo andino. Tipo de personajes según el grado de relevancia. Habíamos hablado de los personajes secundarios. Aquí tenemos los padres del colegio. Tenemos el padre Linares, director del colegio, anciano, con cabellos blancos. Tenemos al padre Cárpena, que es alto y fornido, aficionado a los deportes. El hermano Miguel, que es el afroperuano, el que golpeó al Lleras. Era oriundo de Mala, en la costa central peruana. Los alumnos irrespetuosos le llamaban despectivamente negro. Los internos del colegio, ¿quiénes son? Tenemos a los estudiantes, compañeros de Ernesto. Añuco, que era hijo de un hacendado caído en la ruina, el amigo de Lleras. Lleras es el más altanero y abusivo. Antero es el hijo de un hacendado del Valle de Apurima, es el que trajo el zumbayu o trompo mágico, que forma parte del realismo mágico, de lo real maravilloso. Y este real maravilloso es la técnica narrativa nueva que va a utilizar
que se va a emplear en esta novela. El Peluca, que es un joven de 20 años, corpulento y cobarde, abusivo, abusivo. Él abusó de la Opa Marcelina. Palacito, que es el único indio, el único que proviene de una comunidad indígena. Es el más pequeño, Palacitos. Cuando Añuco se fue a la hacienda del Cusco para ser fraile, le dejó, Añuco cambió, de lo que era malo, le dejó sus canicas a Palacitos. O sea, hubo un cambio de conducta con Añuco. Chauca es otro de los que tenían una obsesión enfermiza, o sea, también abusó de la OPA Marcelina, pero tenía remordimiento, sentía remordimiento y agarraba un látigo y ¡plá! En la noche se daba de latigazos. Ese es el Chauca. Rondinel es un alumno que se hacía notar por su extrema delgadez. Le decían el flaco. Hmm. Valle, alumno de quinto año, muy lector y elegante. Valle, este, estaba más eh, empapado de lecturas occidentales. Había leído Schopenhauer. Romero, aindiado, alto y delgado, el atleta del grupo, siempre participaba en el deporte. Romerito, siempre, ¿no? Ahí defendía a los más débiles. Defendía el Palacitos, defendía a Ernesto. Ismodes, apodado el Chipro, hijo de mestizo. Le decía el Pampachirino, que vivía en Pampachirí. Simeón, no, él es el Pampachirino, Simeón es el Pampachirino. Gerardo es el hijo del comandante de la Guardia Civil. Gerardo es el que va a ser el nuevo amigo de Antero y van a conquistar chicas, va a ser pedante y Antero y Gerardo y van a ver a las chicas como un objeto sexual y ya no los va a enamorar como antes. Y es por eso que Ernesto se va a enemistar con Antero. La Opa Marcelina es una joven con discapacidad mental. Salvini es una chica de 12 años, es la enamorada de Antero. Y Alcira es la amiga de Salvinia, de su misma edad. Ernesto conoce a Alcira, bueno, a Salvinia le hizo un poema, ¿no? Antero le dijo a Ernesto, oye, te regalo un zumbayo, escríbeme un poema, me han dicho que eres poeta, escríbeme un poema para Salvinia, para mi enamorada. Ernesto le escribe un poema muy hermoso y luego le dijo que Salvina tiene una amiga que quizás la pueda interesar. Esa amiga se llama Alcira. Ernesto conoce a Alcira y le hace recordar a una chica que vivía, de la que Ernesto estaba enamorado. Vivía en el pueblo de Saiza, en el pueblo de Saiza. Es ahí, ese es el pueblo de Ernesto, el pueblo de Saiza. Y la opa marcelina que simboliza constituye el símbolo sexual. En cambio, la chichera, doña Felipa, que es la líder de las chicheras, ella simboliza o representa el símbolo maternal para Ernesto. Tipo de personajes según el grado de relevancia. Personajes colectivos y eventuales. Los colonos son trabajadores, indios contratados en la hacienda de Patibamba. La hacienda de Patibamba es una hacienda enorme que rodea todo Abancay. Es un espacio cerrado también. Las chicheras son mujeres que se rebelan para reclamar el reparto de la sal al pueblo. Los guardias civiles son llamados jocosamente los guairuros, que son guairuros, frijoles de colores, por el colorido, ¿no? Del uniforme de los soldados. Los oficiales y soldados del ejército quienes ocupan la ciudad tras producirse el motín de las chicheras. La cocinera del internado protege al más pequeño, a Palacitos, y también fallece víctima del tifo. Abraham es el portero del internado, quien también cae víctima de la peste y regresa a su pueblo natal. Prudencio es un joven indio del pueblo de Caquepa, soldado y músico de la banda militar. El Papacha Oblitas es un mestizo, maestro músico, experto y tocador de arpa. El arpa, el violín, esos instrumentos musicales le atraen a Ernesto.
Pero estos músicos, ¿dónde están? En Guanupata, en el barrio alegre de las Chicheras. Ahí, ahí están todos los músicos. Ahí es donde va los días domingos, los días libres que tiene Ernesto, va hacia Guanupata. Bueno, Ernesto le atrae la música, el huayno, la danza de tijeras, el huaylas, toda esa música le atrae a Ernesto. El quimicho es un indio peregrino recaudador de limosna para la Virgen de Cocharcas. Jesús Huaranca Gabriel es el cantor, acompañante del Quimichu. Ernesto va a conocer a todos ellos, va a conocer al Prudencio, va a conocer al Papa Chaulitas, al Quimichu, al Jesús Huaranca Gabriel. Don Joaquín es el forastero charhuanquino que contrata los servicios del padre de Ernesto, que aparece una vez nada más. Bueno, la mayoría de acá, ¿no? Estos músicos aparecen una vez, sí, pero Don Joaquín vendría a ser el que aparece una y ya nunca más. Pedro Cochi y Demetrio Pumay, amigos de la infancia de Ernesto. Son también músicos y amigos de su padre. Alcilla, notario de Abancay, hombre anciano y enfermo con esposa e hijos. Este notario también aparece una sola vez, cuando el papá de Ernesto va a pedirle trabajo y bueno, se da cuenta que el notario es un anciano, que no tiene trabajo tampoco. Personaje incidental o episódico. Es un personaje que ayuda a ordenar, revelar, solucionar, desarrollar, redactar los sucesos de la historia. Es valorado en función de una coyuntura o circunstancia, no directamente en relación con el protagonista, ni con la frecuencia con la que aparece en la narración. Por ejemplo, un personaje que participe dentro de la realidad donde se desempeña el personaje principal, pero no complementa o contribuye con la acción central del protagonista. O sea, no aparece con frecuencia. Alcilla, el notario, don Joaquín, el forastero charhuanquino que le consigue trabajo al papá de Ernesto, y el hermano Miguel, que sale una vez nomás en la novela, cuando golpea al alumno Lleras y de ahí no vuelve a salir. Personajes según el nivel de complejidad. Personaje simple, el papá de Ernesto, porque llevó a su hijo Ernesto al Cusco, se despide de él cuando llegan a Bancay y ya no aparece. No posee una profundidad psicológica. Revela solo una faceta de su existencia. Es el papá nada más, ¿no? Se despide el papá. Claro que el papá le va a decir al hijo que se cuide, que no confíe en los hacendados, ¿no? Es un abogado itinerante, es un viajante, es un viajero. Viaja de pueblo en pueblo nada más. Por eso que no está muy cerca o no tiene mucho contacto, mucha comunicación con su hijo. Y un personaje complejo es aquel que muestra más de un rasgo distintivo en su carácter. El viejo. El viejo. Era incómodo acompañarlo porque se arrodillaba frente a todas las iglesias. Mi padre lo odiaba porque dejaba que se pudran las frutas en vez de dársela a los indios colonos. Por eso que el viejo, por un lado es religioso, pero por otro lado es abusivo con los indios. Es un personaje es un personaje que tiene un rasgo distintivo en su carácter. Personaje complejo. Tipo de personaje según sus transformaciones. Personaje estático y dinámico. El estático mantiene una misma conducta y sus rasgos característicos a lo largo de toda la obra. Por ejemplo, Lleras es abusivo desde el inicio hasta el final. No cambia. Y personaje dinámico es aquel que modifica su conducta. Sufre cambios en el transcurso de la trama. Por ejemplo, Añuco. Añuco es abusivo, igual que Lleras, pero Añuco cambia de conducta, cambia de conducta. Se amista con sus compañeros y los padres lo trasladan al Cusco para que siguiera la carrera religiosa, para que siga la carrera religiosa. Antero, el Marcasca. Al principio se hizo amigo de Ernesto cuando llevó al colegio un juguete nuevo llamado el Zumbayu. Sin embargo, en el motín de las chicheras, Ernesto participa al lado de las chicheras y Antero da su respaldo a los hacendados. ¿Por qué? Porque es hijo de hacendado. Pero lo que lleva a la ruptura total de esa amistad es cuando Antero se hace amigo de Gerardo, costeño e hijo del comandante de la Guardia Civil. Y ambos enamoran a las chicas. Se jactan de tener
una o dos enamoradas. Tipos de narradores. Narradores que hay dentro de la historia y fuera de la historia. Fuera de la historia tenemos un narrador no personaje. Ernesto es el narrador omnisciente, un hombre adulto que evoca los pueblos andinos que ha conocido como fruto de diversos recorridos con su padre, es decir, una versión adulta de Ernesto. O sea, una versión adulta de Ernesto. O sea, el niño Ernesto sí está en la obra, pero el adulto Ernesto no está en la obra, pues. No está. O sea, fuera de la historia. Narrador omnisciente. Y dentro de la historia tenemos al narrador personaje, que es el protagonista Ernesto, el niño de 14 años, que vive entre dos mundos, el mundo de los hacendados explotadores y el mundo de los indios maltratados. ¿Y cómo sobrevive ante estos dos mundos? A través del vínculo de comunicación con la naturaleza. Registros de habla. Registro de habla del narrador omnisciente. Este narrador es un hombre adulto que recuerda, rememoriza su inocencia perdida. Por ello, su lenguaje lírico se asemeja al de los indios colonos. Además, este narrador demuestra un pleno conocimiento de la etnología, ese modo de hablar que aporta datos no conocidos por los lectores. Por eso que siempre en la obra está presente así datos, ¿no? Datos como qué significa tal palabra, qué significa esta palabra, qué significa la otra palabra. Esos son los datos de criterio etnológico. Por ejemplo, su padre le dijo a Ernesto que el peregrinaje terminaría en Abancay. ¿Qué significa Abancay? Abancay viene de dos palabras. Abancay, que es una flor silvestre de corola amarilla, y Aguancay, que es el balanceo de las grandes aves. Abancay debió ser un pueblo perdido entre bosques de árboles desconocidos, en un valle de maizales inmensos que llegaban hasta el río. Y el registro de habla del narrador protagonista. Este narrador protagonista es un muchacho de 14 años que vive entre dos mundos, el de los hacendados y los indios. Su lenguaje lírico se asemeja notablemente al de los indios, sobre todo entre el sentimiento de soledad y el refugio de la naturaleza. El tiempo del relato es un tiempo lineal, tiene inicio, nudo y desenlace. El narrador señala como inicio de la historia el viaje que realiza el niño Ernesto con su padre hacia el Cusco. El desarrollo y el nudo de la trama se corresponden con los problemas que ocurren en la ciudad de Abancay. ¿Cuáles son los problemas, profesor? El motín de las chicheras y, y la marcha de los indios colonos, la revuelta de los indios colonos. El desenlace de la trama se inicia con la captura del director Linares para que haga misas y así alejar la peste del tifus. Al final, Ernesto huye hacia una de las haciendas de su pariente llamado El Viejo, apodado El Viejo. Entonces tenemos que Ernesto va al Cusco con su padre, luego viajan a Bancay, el padre se despide porque consiguió trabajo, lo deja al niño en el internado, luego aparecen problemas como el motín de las chicheras y la revuelta de los indios, luego aparece una peste que está matando a todos los indios colonos, excepto a los que se van a rebelar y van a pedir una misa para los difuntos, y en ese trayecto, en ese accionar, er, llega una carta del papá de Ernesto que le pide al director que libere a Ernesto, que lo deje ir a Ernesto hacia la hacienda de su tío el Viejo. Y Ernesto vuelve al Cusco. Ahí tenemos ahí. Pero el tiempo es lineal. El tiempo es lineal. Ahí tiene inicio, nudo, desenlace. Hay un tiempo cronológico, ¿no? De secuencia, un tiempo secuencial. Al final, ya al final es donde Ernesto va a volver al inicio, pues, ¿no? Bueno, pero el tiempo es lineal. Ya si queremos considerar lo último como un tiempo circular, lo dejo a su criterio. Tiempo de la historia.
Teniendo en cuenta que se trata de una novela de corte autobiográfico, la época en que está ambientada la narración es la década de 1920, bajo el oncenio de Leguía. Para ser más exactos, fue el año de 1924. En ese tiempo, Arguedas, el escritor, estudió el quinto de primaria en el colegio de Abancay, dirigido por los padres mercedarios. O sea, el autor tuvo una educación religiosa. Los espacios pueden ser abiertos, cerrados, rurales o urbanos. Lugares, espacios abiertos, tenemos a Guanupata, el barrio alegre de Abancay, donde vivían las chicheras. Y también como espacio abierto tenemos el puente Pachachaca, o también llamado puente sobre el río, que tiene el mismo nombre, río Pachachaca. Como espacio abierto tenemos el colegio religioso, que es un internado, ¿no? Un internado es un lugar cerrado. El padre no quiere que los chicos salgan de ahí, ¿no? A menos que sea un domingo, un sábado, pero la mayor parte del tiempo lo pasan ahí encerrados, en un lugar donde hay violencia social y racial. O sea, ahí es donde va, va a adquirir muchas experiencias el niño Ernesto. También tenemos como espacio cerrado las haciendas. Las haciendas son lugares cerrados, son espacios cerrados. Y estas haciendas también forman parte de un espacio rural. En la hacienda de Patibamba se desarrollan actividades agropecuarias relacionadas al campo. En la hacienda de Patibamba se desarrollan actividades agropecuarias relacionadas al campo. Claro, ahí criaban a las vacas, por eso que los hacendados le daban a sus vacas le daban la sal y no querían darle la sal a los indios colonos, le querían dar la sal a las vacas. Como espacio urbano tenemos el Cusco, que presenta una estación de ferrocarril, un alumbrado eléctrico, así como casas modernas. El Cusco, el Cusco que conoce Ernesto es diferente al Cusco que conoció el padre de Ernesto. El Cusco que conoce Ernesto es un Cusco urbanizado, tiene alumbrado eléctrico. En cambio, el Cusco que conoció el padre no era una ciudad urbanizada. Otros espacios, otros pueblos como Pampas, Guaitará, Coracora, Puquio, Andahuaylas, Yauyos y Cangayos. Cada pueblo tiene haciendas y las haciendas son espacios cerrados. En Abancay tenemos la Plaza de Armas, la Avenida Condebamba, la cual es una amplia alameda sembrada de moreras. Ahí, en esa avenida, ahí es donde vivía Salvinia, la enamorada de Antero. Ya en las afueras se alza el puente del Pachachaca, símbolo de la conquista española sostenido por base de cal y canto. Los espacios representan la armonía y la explotación. La armonía se refiere a los espacios abiertos. Por ejemplo, el pueblo alegre de Guanupata, en Abancay. Este pueblo se representa como el único espacio que hace digna la vida de los comuneros. En cambio, un espacio de explotación son las haciendas. Son vinculados al trabajo que se realizan en las haciendas del viejo, ya sea en el Cusco o en la hacienda de Patibamba en Abancay, así como el colegio religioso o internado de la novela. Comentario, la, la visión, la cosmovisión andina. Esta cosmovisión andina se aprecia a través de una característica que sería la actitud animista. En los indios conolos existe una actitud animista de la realidad. Conciben que un río es un dios. Ellos creen que el río los va a salvar de la peste, porque el río es considerado como un dios. Una actitud animista. Además, hay una visión mágico-religiosa. Creen que la peste es un ser vivo que se puede combatir con los rezos. Y en realidad tenemos esa actitud, porque el año pasado, cuando surge esto del COVID-19, mucha gente empezó a rezar, mucha gente que rezaba no se enfermó y le daban
se acentuaba el toque religioso, ¿no? La visión mágica religiosa se acentuaba en las personas que rezaban y que no se enfermaban de COVID. Claro, hay personas que también rezaron y se enfermaron de COVID, pero esta creencia pervive en la actualidad, ¿no? Muchos mensajes en el Face el año pasado, ¿no? Muchos mensajes eran mensajes religiosos para que la gente rece y se acabe de una vez por todas el coronavirus. Proyecto de cambio. Los Ríos Profundos actualiza un proyecto de cambio social. También manifiesta el desarraigo en tanto que muchos peruanos tienden a una situación bicultural. Es decir, personajes que han vivido, han nacido, han crecido, han vivido en el mundo andino y a través de las migraciones han cambiado de espacio. Hay personas que perdieron, ¿no? Perdieron su, su cultura primigenia. O ellos mismos la eliminaron o, o un agente externo hizo que se elimine esa situación, ¿no? Esa situación original. Y el neoindigenismo, en la obra se presenta el neoindigenismo como una mirada mágica del mundo andino. Ejemplo, a su canto triste de las campanas de Mariangola salen del agua toros de fuego, de oro, arrastrando cadenas, suben a las cumbres y mugen en la helada, ¿no? Esta imagen de estos toros de fuego, de oro y toros que arrastran cadenas es una imagen mágica y que mugen, ¿no? Como si estuvieran criticando, como si estuvieran queriendo decir algo o reclamando una justicia. Es una mirada mágica del mundo andino. Las técnicas religiosas, en las técnicas religiosas justamente tenemos eso, ¿no? Lo real maravilloso. El ejemplo de los toros de oro y de carena que salen del agua es una imagen real maravillosa. Los tratamientos de mitos y creencias como parte de la visión y la actividad cotidiana del hombre andino. Por ejemplo, el poder mágico del trompo o zumbayo, ¿no? El sonido que emite el trompo y que Ernesto cree que puede enviar un mensaje. A través del objeto mágico puede enviar un mensaje a su padre para, para que lo saque de ese lugar. Y también hay otra técnica narrativa que es la transculturación o mestizaje. Surge el interés por el impacto de la modernidad sobre la sociedad indígena tradicional. Por ejemplo, ¿no? La descripción que el autor nos hace del Cusco con alumbrado eléctrico es una imagen, ¿no? Un impacto que la modernidad hace sobre la sociedad indígena tradicional, cómo se estaba modernizando el mundo indio y cuál podría ser el mejor medio para un proceso de cambio positivo y creador. Claro, está bien la transculturación, está bien el mestizaje, está bien que el impacto de la modernidad recaiga sobre la sociedad indígena, pero no debe haber una modernidad que que involucre corrupción, una modernidad que involucre violencia, corrupción, injusticia. No debe haber ese tipo de modernidad. Y si lo hubiera, y si lo hubiera, entonces, entonces el proyecto de cambio social debería tener como base al mundo andino y a sus valores y costumbres como tal. Y justamente a eso es lo que apuntaba Arguedas, ¿no? A que haya un proceso de cambio, sí, pero si va a haber una modernidad corrupta, injusta y abusiva, entonces eh, preferirían una modernidad con base o sobre la base del mundo andino. Pregunta número uno. Yo tenía 14 años. Había pasado mi niñez en una casa ajena, vigilado siempre por crueles personas. El señor de la casa, el padre, tenía ojos de párpados enrojecidos y cejas espesas. Le placía hacer sufrir
a los que dependían de él, sirvientes y animales. Después, cuando mi padre me rescató y vagué con él por los pueblos, encontré que en todas partes la gente sufría. La María Angola lloraba, quizás por todos ellos, desde el Cusco. Acá tenemos un narrador en primera persona. Yo tenía 14 años. Se refiere a Ernesto y al final dice, María Angola lloraba quizás por todos ellos, desde el Cusco. Lloraba por todos los que sufrían, por los sirvientes y por los animales. Acá hay un vínculo entre el narrador, Ernesto, de 14 años, y todos los personajes que sufren. Entonces, la respuesta dice, del fragmento citado perteneciente a la novela Los Ríos Profundos de José María Arguedas, se puede afirmar que la narrativa propuesta por el escritor se caracteriza porque vincula, ¿qué cosa? Vincula el yo del protagonista, el yo desgarrado del protagonista, con el de, con el de los otros, con el de los otros, que también sufren. Y como Ernesto es susceptible al sufrimiento de los demás, vincula su emoción con la emoción de los demás. Es empatía pura. Respuesta a la letra D. Y en la número 2 tenemos, en los grandes lagos, especialmente en los que tienen islas y bosques de totora, hay campanas que tocan a la medianoche. A su canto triste salen las del agua toros de fuego, de oro, arrastrando cadenas, suben a las cumbres y mugen en la helada. Pensé que esas campanas debían ser hillas, reflejos de la María Angola, que convertiría a los amarus en toros. Desde el centro del mundo, la voz de la campana, hundiéndose en los lagos, habría transformado a las antiguas criaturas. En relación con el fragmento anterior de Los Ríos Profundos de José María Arguedas, es posible afirmar que esta obra se ubicaría en el momento denominado indianismo. Vemos a los indios sufriendo, que nunca van a sufrir transformación. Indigenismo ortodoxo, que se caracteriza por un estilo realista. Neoindigenismo, donde hay elementos mágicos religiosos, mágicos míticos. Indianismo modernista, donde se incluyen palabras quechuas. Y la respuesta sería la letra D, C, neoindigenismo, la cual tiene como característica principal a una mirada mágica del mundo, en este caso del mundo andino. Bien, chicos, y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.